Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Literatura y AI. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a analizar un libro que nos pareció fascinante y que abre muchísimas preguntas. Sí, fascinante y la verdad bastante perturbador. Se queda contigo. Totalmente. Hablamos de El Pacto, Relatos de Horror, del autor dominicano Craig Pérez. Es una colección de cuentos que explora el miedo desde perspectivas muy distintas. Sí, va desde lo folclórico, lo más tradicional, hasta la ciencia ficción más oscura. Justo. Así que, si les interesa este tipo de análisis, los invitamos a suscribirse al canal y a compartir el contenido. Nos ayuda un montón. Bueno, entrando en materia, estamos ante una antología de cuentos que se mueve entre géneros. Sí, es horror, pero también es terror psicológico y, como decías, ciencia ficción distópica. Y es importante situarlo, ¿no? No es un libro que salga de la nada. Para nada. La obra de Greg Pérez se inscribe en lo que podríamos llamar una nueva ola de literatura de género en República Dominicana y, bueno, en todo el Caribe. Y lo interesante es cómo mezcla elementos universales del terror. El monstruo, el pacto. Exacto, con mitos y leyendas muy locales como la ciguapa o el bacá. Y eso crea una atmósfera. Única. Sí, muy reconocible. Y creo que por eso lo elegimos, ¿no? Por esa habilidad del autor para construir atmósferas opresivas. Da igual si es un campo supersticioso o una ciudad futurista y tecnológica. El miedo está ahí. Y siempre con un hilo conductor, la idea de pactos. Uf, sí. Decisiones que llevan a consecuencias terribles, inevitables. Empecemos por ahí entonces, porque el primer cuento es un pacto, pero no el que uno esperaría. Para nada. Hablo de A través del espejo. Es una forma muy audaz de empezar. No hay demonios, no hay fantasmas. Hay ciencia ficción pura y dura. La premisa es impactante. Manuel, un animador, abre la puerta de su casa y se encuentra consigo mismo. Un doble. Idéntico. Y este doble le dice con una calma que te hiela algo como: soy tu hombre, pero de otra línea de tiempo. Sí, y añade, una que ha avanzado muchísimo más que esta. Ustedes tienen como 150 años de retraso. Es increíble. Y lo genial de esa premisa es cómo le da la vuelta a la idea clásica del doppelganger. Claro, que suele ser un presagio de muerte, algo sobrenatural. Exacto. Pero aquí no. Aquí Pérez lo convierte en un refugiado temporal. Es cierto. No llega para atormentar. Llega pidiendo asilo. Y con eso, la historia pasa de ser un misterio de ciencia ficción a casi un thriller de supervivencia. Totalmente. Porque Manuel confía, hace un pacto con él. Acepta cambiar de lugar por unas horas para viajar a ese futuro supuestamente avanzado. Y claro, el futuro no es ninguna utopía. Para nada. Es una sociedad distópica, hipervigilada y, lo peor de todo, devastada por una pandemia. Y en medio de esa pesadilla tecnológica, el autor mete un detalle que ancla la historia de una forma muy potente. ¿Te refieres a lo de la vitilla? Justo a eso. El doble le cuenta que una cicatriz que ambos comparten se la hicieron jugando a la vitilla, que es como un béisbol callejero dominicano, y le dice una frase que para mí es la clave de todo el cuento. ¿Cuál? Algo como: somos dominicanos, tenemos el béisbol en la sangre. Esas cosas no se pierden. Ese momento me llamó mucho la atención. ¿Qué crees que busca el autor con eso? ¿Solo darle color local? Yo creo que es mucho más que eso. Para mí es la tesis del cuento. O sea, la tecnología puede cambiar, las sociedades pueden colapsar, pero hay una identidad cultural, una sangre que sobrevive a todo. El verdadero pacto que no se puede romper. Es el que uno tiene con su propia identidad. Exacto. Y el giro final le da una nueva dimensión a todo. Manuel descubre que su doble no era un simple refugiado. No, era un criminal infectado que lo engañó para escapar. Lo deja atrapado allá. Y cuando por fin logra volver a su presente, el cuento termina de una forma brutalmente sutil. Uf, sí. Su esposa, Brenda, le cuenta que encontraron el cadáver del otro Manuel. Y justo después, tose. Y ya está. Se acabó. La pandemia cruzó la barrera. El pacto de confianza tuvo la peor consecuencia imaginable. Un final devastador. Totalmente. Importó la plaga de un futuro que parecía prometedor. Y eso nos lleva, de forma muy natural, al otro extremo del espectro que explora el libro. Al pacto con el pasado. Exacto.
Si A través del espejo es un pacto de alta tecnología, el cuento que le da título al libro, El pacto, es todo lo contrario. Es rural, es sucio, es desesperado. El contraste es absoluto. Pasamos de una ciudad futurista a la tierra seca de un campo dominicano. Aquí el protagonista Carlos no se enfrenta a un doble del futuro, sino a la ruina. Su tierra no produce. Y en esa desesperación recurre a un brujo. Y esta figura del brujo es una adaptación muy interesante del pacto fáustico clásico, ¿no crees? Totalmente. Porque Fausto vende su alma por conocimiento, por poder. Pero Carlos, Carlos solo quiere que su campo sea fértil. exacto. Esto aterriza el mito en una realidad muy concreta. El pacto con el mal no nace de la ambición, sino de la precariedad. De la necesidad de sobrevivir. El horror aquí tiene raíces muy, muy reales. Y la negociación es escalofriante. El brujo, que es un hombre elegante pero siniestro, le pide a cambio al primer niño que te nazca. Y aquí entra la soberbia de Carlos. El creer que puede ser más listo que el diablo. Claro, acepta el trato porque su esposa, María, es infértil. Piensa que hizo el negocio de su vida. Un beneficio sin coste. Es la clásica, la hubris del héroe trágico. Y el pacto se cumple, pero de una forma retorcida. Ataca al núcleo familiar. La tierra se vuelve fértil, sí, pero es una fertilidad corrupta, antinatural. Y esa misma corrupción se traslada al vientre de María. Sí, una noche una entidad la posee para engendrar al hijo que se había prometido. El horror deja de ser sobre la tierra y se vuelve corporal, íntimo. El nacimiento es una de las escenas más potentes de todo el libro. Esa criatura no es humana. Y Carlos entiende que no solo perdió un hijo que nunca creyó que tendría, sino que condenó a su esposa. ¿Y se ha convertido en un esclavo eterno de esa entidad? Su intento de engaño solo magnificó la condena. El pacto con el pasado, con esas fuerzas del folclore, es ineludible. No se puede romper. Y es un folclore que el autor maneja muy bien. No se queda solo en el brujo. En otros cuentos aparecen otros mitos, Claro, como la ciguapa. que en el folclore dominicano es esta criatura con apariencia de mujer, con los pies hacia atrás, Ajá. que seduce a los hombres y los pierde en el monte. O el bacá, que es otra entidad con la que se pacta por riqueza, pero que exige sacrificios. Al usar estas figuras, no solo crea miedo, también activa una memoria cultural muy profunda en quien lee, sobre todo si es de la región. Exacto. Pero el libro no se queda solo en esos dos polos, ¿verdad? Hay más pactos. Cierto, hay un tercer tipo de pacto, que a mí me pareció igual de perturbador. El pacto con uno mismo, con la propia mente, casi siempre a través de la tecnología. Pienso en el cuento Replay Project. Ah, sí, ese es un gran ejemplo. El horror ahí no viene de un demonio ni de un doble, viene de algo mucho más íntimo. El arrepentimiento. Exacto. El protagonista tiene una tecnología que le permite revivir sus recuerdos y editarlos, cambiar sus decisiones para buscar un resultado perfecto. Es la fantasía definitiva, ¿no? Poder arreglar cada error que cometimos. Claro, pero se convierte en una pesadilla. Obviamente. El pacto aquí es con la ilusión del control. Él se obsesiona con una ruptura amorosa y revive la escena miles de veces buscando las palabras perfectas para evitarla. Y al hacer eso, se desconecta por completo del presente. Su vida real se detiene. Queda atrapado en un bucle de memoria digital. Es un horror totalmente psicológico. La desintegración de la identidad a manos de una tecnología que prometía la perfección. Es un pacto de autoengaño. Uno mismo es el sacrificio en el altar del ¿qué hubiera pasado si? Entonces, si conectamos los puntos, tenemos el pacto con el futuro en A través del espejo, El pacto con el pasado en el pacto. y el pacto con la propia mente en Replay Project. El autor parece decirnos que el peligro, la transacción maldita, puede venir de cualquier dirección. De lo que está por llegar, de lo que dejamos atrás y de lo que llevamos dentro. Lo cual nos lleva a la pregunta central. ¿Por qué este libro es importante? Más allá de asustarnos, ¿qué aporta el pacto a la literatura actual? Bueno, yo creo que su mayor mérito es su versatilidad para dialogar con la tradición del terror sin simplemente copiarla. Se notan las influencias, claro. Poe, Lovecraft, en cómo construye esas atmósferas opresivas. Sí, se siente.
pero las reimagina desde un contexto caribeño muy, muy específico. Es como si tomara las herramientas universales del género y las usara para construir algo con materiales locales. Exacto. El lenguaje, por ejemplo, está lleno de dominicanismos que le dan una textura, una autenticidad enorme. No suena a un terror genérico. Para nada. Suena a un terror que podría estar pasando a la vuelta de la esquina en Santo Domingo. Aporta una voz fresca entonces. Fresca y potente. Demuestra que el horror latinoamericano es un campo increíblemente fértil y lo hace sin complejos, moviéndose de la ciencia ficción al cuento rural más crudo con una naturalidad. Asombrosa. Sí. Demuestra que el miedo puede nacer tanto de un algoritmo que se sale de control como de una superstición susurrada al calor de una vela. En resumen, entonces, El Pacto es una colección que vale la pena leer por su capacidad de perturbar, su variedad de estilos. Y por cómo nos muestra que los miedos más profundos, ya sean antiguos o modernos, siempre encuentran una forma de manifestarse. Y esos miedos casi siempre surgen de una decisión, de ese momento en que la desesperación o la soberbia nos llevan a aceptar un trato que no entendemos del todo. Firmando un contrato cuyas consecuencias se revelarán cuando ya sea demasiado tarde. Una obra que perturba no solo por sus monstruos, sino por recordarnos la fragilidad de nuestras propias decisiones. Así que bueno, reiteramos la invitación a suscribirse, a compartir y a dejarnos sus comentarios sobre el libro. Y también una invitación abierta. Si eres autor o autora y te gustaría que comentemos tu libro en futuros episodios, puedes ponerte en contacto con nosotros. Este espacio quiere ser un lugar para hablar de libros, de autores y de literatura viva. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima charla. Y nos gustaría dejarles un último pensamiento, una reflexión que nos dejó este libro. Un pacto es, en esencia, un intercambio. Sacrificas algo para ganar otra cosa. Y en casi todas estas historias, el precio que pagan los personajes es mucho mayor de lo que esperaban. Es inesperado. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál es el verdadero costo que pagan? ¿Es la vida, el alma, la cordura? ¿O es quizás algo más sutil, la posibilidad de tener un futuro que no esté permanentemente anclado a los errores del pasado? Ahí se los dejamos. Nos escuchamos en el próximo episodio